Bueno, buenas tardes. Continuamos con la serie de las grabaciones de videitos caseros, ¿verdad? En esta ocasión nos corresponde grabar el de la lección 8, ¿verdad? Y por ende el videito 8. Igual vamos a continuar con la misma dinámica de preguntar y responder, ¿verdad? Y recuerden que estas respuestas son de ustedes, ¿verdad? Son la síntesis que nosotros les compartimos, son respuestas que nosotros agarramos para responder a estas preguntas, nada más que nosotros tratamos de profundizar un poquito, ¿verdad? Tampoco es que nos vamos a alargar mucho, porque yo creo que los videitos del Padre Manuel son muy claros, ¿verdad? Y sus respuestas también, ¿verdad? Entonces, ahí tratamos de meter ahí la cuchara un poquito. Pero la idea es eso. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Nosotros pues contentos de estar compartiendo con ustedes de nuevo en este video número 8. Ojalá que se estén cuidando mucho, que estén cuidando mucho a sus familias, a sus seres queridos, que estén tomando las precauciones del caso, las normas de higiene, que estemos respetando, ¿verdad?, todo lo que se nos pide. Para poder seguir adelante, poder salir de esta situación lo antes posible. Aquí en Costa Rica en estos días han habido aumentos de casos, ¿verdad? Es como una segunda ola, dijo hoy el ministro de Salud. Así que hay que reforzar todas las medidas para poder vernos pronto, para poder tener nuestros talleres presenciales, tomar el cafecito, poder abrazarnos, ¿verdad? Y eso que se siente de estar cerca de la gente, ¿verdad? Ese contacto humano que es el que lo nutre a uno y el que te da fuerza para seguir. Pero por el momento toca seguir de esta forma para poder cuidarnos entre todos, unos a otros, unas a otras, y vernos lo antes posible, ¿verdad? Entonces, como dijo Marjorie, ya ustedes saben que estas síntesis son hechas por ustedes mismos. Por eso nos van a ver leyendo, porque no son nuestras respuestas, son las respuestas de ustedes. Y nosotros vamos a tal vez a ampliar tal vez un poquito el tema, ¿verdad? Porque la idea es reforzar lo que ya han aprendido o aclarar algo que tal vez les quedó por ahí una duda, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar con la primera pregunta de este video número 8, que dice así: ¿cómo transgrede Jesús las fronteras para ir de los otros a nosotros? Explique. Bien, dice que la comunidad de Mateo está preocupada de cómo abrirse a los otros grupos. Y el Padre Manuel nos decía, o sea, ellos hacían esta reflexión, ¿verdad? Decían, es cierto que nosotros no practicamos la ley que ellos practican, tampoco nosotros estamos circuncidados. No me agrupo como ellos se agrupan, y posiblemente lo que es diferente hace que me separe. Puede dar miedo entrar en relación con estos otros. Al haber este rechazo, no se va a encontrar la propia esencia si los aniquilas, porque aniquilas parte de ti. A lo mejor te estás privando de ver en ellos un reflejo de tu propia humanidad. No puede haber un nosotros si no están los otros. Pero una vez que el Evangelio les presenta a Jesús, que permite que la gente cruce las fronteras, se encuentre y lo más importante, los incorpora y los hace nosotros, la gente ve esto como un símbolo de la presencia de Dios que quiere dejarse conocer. ¿Verdad? Entonces, lo que estamos hablando aquí no es nuevo, ¿verdad? Hemos visto desde que iniciamos el estudio de Mateo que la comunidad de Mateo está dividida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un grupo o gente pagana, gente de otra cultura que quiere entrar o está entrando, ya forman parte de la comunidad de Mateo, que son judíos, es un grupo de judíos, ya lo vimos, ¿verdad? Entonces, los judíos desde su perspectiva, con sus ritos, con su religiosidad, ¿verdad? Su forma de entender a Dios. Y los paganos también les está costando como acoplarse, ¿verdad?, a los dos grupos. Unos porque quieren mantener su identidad,
¿verdad? En sus ritos, en sus normas, en sus costumbres, en sus ideas de pensar a Dios. Y los otros, porque igual no quieren cambiar, o sea, porque yo tengo que circuncidarme para ser parte de este grupo, ¿verdad? Entonces, todos esos ritos de purificación, ¿verdad? Entonces, cada grupo centrado en su propio convencimiento. Y si eso lo traemos al hoy, pues está también muy cerca de lo que vivimos, ¿verdad? Nosotros a veces los católicos nos creemos como los dueños de la verdad y todos los demás son los que están condenados porque no conocen al Dios como nosotros queremos que lo conozcan, ¿verdad? O los grupos de otras culturas, ¿verdad? Que tienen su otra imagen de Dios, una imagen diferente. Entonces también eso, si lo traemos al hoy, pues está muy presente, ¿verdad? Comunidades divididas porque cada uno cree tener su verdad, ¿verdad? Y porque cada uno tiene su postura. Y entonces eso crea conflictos. Y eso pasa a nivel de grupos de iglesia, a nivel de familia, a nivel de organizaciones, de instituciones, ¿verdad? Está en todos los ambientes en los que se desarrolla el ser humano. Sí, y uno le creería que no pasa, ¿verdad? Porque en pleno siglo XXI todavía se están dando estas situaciones. Veíamos la noticia del indígena, un científico maya, ¿verdad? Al cual asesinaron con el pretexto, la idea, ¿verdad? De que era brujo por sus creencias, por sus hábitos, por lo que su esencia, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros como católicos nos creemos, ¿verdad?, con ese derecho de que nosotros tenemos que ir a evangelizar a esos otros que son diferentes, ¿verdad? Incluso a esas culturas indígenas, ¿verdad? Cuando hemos visto que ellos, ¿verdad?, practican su religiosidad, ¿verdad?, tienen sus creencias y nosotros no podemos llegar a invadir, a imponer. Exacto, a invadir, ¿verdad? Lo que ellos conocen y sobre todo a invadir, ¿verdad? Con este pretexto de que si no se hacen católicos o si no se hacen cristianos, ¿verdad?, se van a condenar o se van a ir a las llamas del infierno, ¿verdad? Entonces llegamos con este discurso por el cual vemos, digamos, que estas comunidades, ¿verdad?, y que el propio Jesús no estaría de acuerdo. Y es que caemos en aquello de que el diferente es peligroso. Ajá, ¿verdad? Entonces aquel que piense diferente a mí, que sea diferente a mí, a ese hay que aniquilarlo, porque es un peligro, ¿verdad? Supone un peligro, y por esto precisamente matan a este señor, que era un adulto mayor, un sabio, porque lo que hacía era sanar con hierbas, ¿verdad? Desde su conocimiento, como hacían nuestras abuelas y nuestros abuelos. A mí me curaron siempre con cosas sembradas en el jardín, que guanilama, que hierbabuena, que la ruda, que oía tan horrible, pero mami me sanaba los oídos con la ruda, o sea, todas las medicinas estaban en el jardín de la casa. Pues esto era lo que hacía este señor, sanaba, daba vida, o sea que él, conociera o no conociera de Dios, estaba a favor de la vida. Por tanto, aunque no lo supiera, era seguidor de Jesús. Y nos atribuimos el derecho incluso de quitar o dar vida a otra persona porque esa persona no piensa como yo. Entonces, qué doloroso si en pleno siglo XXI, ¿verdad? Estamos viviendo las mismas situaciones o peores, ¿verdad? Y al matar a alguien está el peligro, o corremos el peligro ¿de qué? De que nos sintamos de que nosotros somos Dios, porque lo único que quita la vida, ¿verdad?, o la da, es Dios mismo. Entonces, cuidado, ¿verdad? Tenemos que ser, si realmente decimos que somos seguidores de Jesús y lo hemos venido viendo durante todos estos videos con el Evangelio de Mateo, tenemos que estar abiertos al otro, acoger al diferente, hacerlo parte, que se sienta parte de la familia, integrarlo, no estar excluyendo. Jesús nunca hizo eso. Jesús, todo lo contrario, incluía y optó por todas aquellas personas diferentes
que para la sociedad eran un peligro. Las enfermas, los niños, las mujeres, recaudadores de impuestos, los extranjeros, ¿verdad? Todos aquellos que no significaban nada para la sociedad son los que Jesús incluye en su comunidad. Entonces, si nosotros decimos que somos seguidores o seguidoras de Jesús, tenemos que hacer lo mismo, ¿verdad? Ser y hacer como Jesús, ¿verdad? Ok. Pasamos a la segunda pregunta que dice así: ¿cuáles eran los problemas externos en la comunidad de Mateo? Dice que el problema externo es el Imperio Romano, especialmente el emperador, que propone una teología muy fuerte, ¿verdad? Un falso hijo de Dios, que quita tierras, que desplaza. Se le consideraba con títulos que había traído la paz, el progreso, el evangelio. Sus nacimientos eran milagrosos, y cuando Jesús aparece y los evangelios parece que dicen: déjame que te cuente mi historia del verdadero Hijo de Dios, ¿verdad? Con estos títulos era conocido el emperador, ¿verdad? Y lo que hacen los evangelistas es darle vuelta a esto, ¿verdad? Lo que ellos conocían o le atribuían al emperador, los evangelistas lo que hacen es atribuírselos en la persona de Jesús, ¿verdad? Que en él se cumplen estas promesas y estos títulos, ¿verdad? Así es el Hijo de Dios. Un poco del contexto de la comunidad, dice que en el año 68 comenzó el Imperio Romano a infiltrarse directamente en Palestina. 2 años duró la resistencia. En el año 70 se destruye el templo, se saquea, se llevan todos los tesoros para Roma. Aparte está la legión, la milicia romana. Hay muchos problemas externos. Todo el mundo se quiere pelear por ese pedazo de tierra porque es cruce de caminos. Y si lo traemos al día de hoy, sigue pasando, ¿verdad? Todavía hay conflictos por este pedazo de tierra, ¿verdad? Ya no son imperios, ¿verdad? Como en este caso el Imperio de Roma, pero ahora son potencias mundiales, ¿verdad? Como Estados Unidos, China, Rusia, y bueno, ahí sigue la lista, ¿verdad? Están otros grupos también que profesan otra fe, otra religión, una comunidad con muchos problemas, pero aún así no era lo más difícil como los problemas que se daban dentro de la misma comunidad, ¿verdad? Así como los bombardeaban conflictos de afuera, ¿verdad? Por el emperador, por el imperio, ¿verdad? También los bombardeaban conflictos internos en las mismas comunidades. Que eran los peores para la comunidad de Mateo. Exacto. ¿Verdad? Aquí quisiera como retomar algo importante, porque lo hemos visto no solamente en estos videos, lo hemos visto ya en años anteriores en los talleres bíblicos, ¿verdad? ¿Por qué era que se le reconocía al emperador, ¿verdad? O al imperio romano, el que hubiera traído la paz? Porque existía la paz romana. Entonces la gente decía: pero es que en Roma no hay disturbios. Sí, pero no habían disturbios porque el que se atreviera a hacer una revuelta, inmediatamente el imperio le caía encima y ponía orden a espada, ¿verdad? Y entonces es como darle vuelta, porque la paz que Jesús viene a anunciar es la paz verdadera, la paz de las buenas relaciones, la paz del respeto, del diálogo, de la inclusión al diferente, ¿verdad? De la igualdad, de la solidaridad, del que no haya nadie por encima del otro imponiendo la fuerza. No es por medio de violencia, es por medio de una actitud, de una forma de vida, ¿verdad? Entonces, esto de que había traído el evangelio, recordemos que el evangelio, o sea, el concepto de evangelio ya existía, era conocido. Cuando un rey iba a llegar a visitar una colonia o un pueblo, siempre se enviaba un mensajero para dar esa buena noticia, ¿verdad? Con días anteriores, porque no es como ahora, que es por internet, ¿verdad? Se mandaba a una persona meses antes a decir a ese pueblo, a esa comunidad, que el rey iba a llegar, entonces, que iba a visitarlo. Entonces, a esto se le llamaba evangelio, a esa noticia que traía este mensajero. Entonces, Marcos, el primer evangelista, muy inteligentemente toma este concepto y lo aplica a su narración, ¿verdad? Y por eso todos los evangelios se llaman evangelios a partir de Marcos. La buena noticia ahora no es que va a venir ese rey o ese emperador, sino la buena noticia para los seguidores de Jesús
es Jesús mismo, ¿verdad? Entonces, todo eso se le atribuye ahora, todo lo que antes se le atribuía, que fue lo que dijo Marjorie hace un rato, al emperador, ahora son títulos y honores que se le atribuyen a Jesús, ¿verdad? Ok, pasamos a la tercera pregunta y dice, ¿cómo define el padre Manuel el conflicto intrajudío en el contexto del Evangelio de Mateo? Que dice que hay muchos problemas externos, aparte de los que ya mencionamos anteriormente, ¿verdad? Pero estos no eran los más difíciles, ¿verdad? Lo más difícil eran los problemas que se daban dentro de la comunidad. En el Evangelio de Mateo nos encontramos dos conflictos. Uno intrajudío y otro intracomunitario. O sea, conflictos afuera y conflictos adentro. Hay un primer conflicto intrajudío que es especialmente grave. Estamos en torno al año 80 y el judaísmo se encuentra en una encrucijada vital. En el año 80 es importante situar nuestro texto dentro del contexto, ¿verdad? O sea, en el año 80 estas comunidades están pasando por todos estos conflictos, ¿verdad? El Evangelio de Mateo se escribe poco después de la guerra judía de los 70, que ha terminado en una catástrofe, la destrucción del templo de Jerusalén, ¿verdad? Las guerrillas tratando de liberar al pueblo de la esclavitud de Roma, pero Roma se estableció como imperio por tener una base militar bastante fortalecida, fuerte y bastante organizada. Los fariseos unifican la religiosidad bajo un férreo y normativo judaísmo. Para hacerse y practicar el judaísmo al estilo fariseo solamente se necesitaba interpretar la ley. Otro grupo de judíos afirmaban que Jesús es el Mesías y que el Mesías ha venido y que el reino de Dios ya ha comenzado. Estas dos alternativas originan el conflicto intrajudío, ¿verdad? Entonces seguramente ustedes cuando escuchan decir esto, ¿verdad? Los conflictos externos, internos, ¿verdad? Se deben de acordar lo que nosotros siempre les explicamos, ¿verdad? De qué fue lo que pasó, ¿verdad? En el año 70, aparte de la destrucción del templo, ¿verdad? Y de eso ya habíamos hablado también en un videito, de lo del concilio de Yavnia, ¿verdad? Que fue esta ruptura que hubo entre los judíos que se aferraron a la ley, ¿verdad? Y los primeros seguidores de Jesús, ¿verdad? Los que se aferraron a la ley decidieron expulsar a los cristianos, ¿verdad? De las sinagogas. Entonces estos cristianos y probablemente unos decidieron aferrarse a la ley, quedarse, ¿verdad? Y otros, exacto, devolverse a sus costumbres, ritos y todo, ¿verdad? Y otros decidieron optar por la radicalidad del seguimiento de Jesús, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver estas dos contrapartes, ¿verdad? De lo que estaban pasando estas comunidades, ¿verdad? Y al ser expulsados no solo del ámbito religioso, ¿verdad? También eran expulsados del ámbito social, familiar, ¿verdad? Porque era romper no solo con sus tradiciones como judíos, ¿verdad? La ley, sino también era romper con familias, lazos familiares, lazos de amigos, porque al optar por seguir en el movimiento cristiano, ¿verdad? Las familias deciden ya rechazarlos, ¿verdad? Excluirlos. Entonces, y los amigos también, ¿verdad? O sea, ya usted pertenece a otro grupo, entonces no se junte conmigo, ¿verdad? Entonces, vean hasta dónde, digamos, estas personas valientes, ¿verdad? Decidieron seguir, ¿verdad? Con esto, a Jesús, ¿verdad? Y renunciar a todo, porque no era solo el aspecto, digamos, sentimental, ¿verdad? De dejar a la familia, sino era las seguridades, dejar las herencias, o sea, ya no tener respeto a herencia. Recuerden que el honor en la comunidad judía es muy importante, y si usted no pertenece a una familia, pierde el honor, ¿verdad? Se convierte en nadie, no es nada, no vale nada. No tener un futuro, porque al ingresar al movimiento de Jesús es una comunidad que está siendo perseguida y que no tiene un futuro seguro. Al contrario, lo que puede tener seguro es la muerte por la persecución. Y entonces es gente, sí, como decía Marjorie, tan valiente que aún así, a pesar de perder absolutamente todo, ¿verdad? Es radical su decisión,
deciden mantenerse y seguir a Jesús. Y gracias a esos grupos de valientes estamos nosotros aquí hoy, ¿verdad? Ok, entonces vamos a seguir con la pregunta número 4, que dice: el judaísmo tiene dos alternativas para constituirse como pueblo, que por cierto ya las nombramos, pero vamos a profundizar un poquito más. ¿Cuáles son esas alternativas y cuál es la propuesta de la comunidad de Mateo? Bueno, dice que una es la del judaísmo fariseo, una alternativa es la del judaísmo fariseo, que controla todas las sinagogas y que propone un judaísmo centrado en el cumplimiento estricto de la ley, extendiendo la ley a todos los aspectos de la vida cotidiana. Solamente necesitaban que alguien les interpretara la ley para poder constituirse como pueblo. La otra alternativa es lo que podríamos llamar el judaísmo mesiánico, el grupo de judíos que afirma que Jesús es el Mesías, que el Mesías ya ha venido, que el reino de Dios ya ha comenzado con él, ¿verdad? Parece ser que la comunidad de Mateo es irse por esta propuesta donde está viendo la presencia de Dios. Entonces, para este grupo de personas, Jesús, con su propuesta alternativa, va a encarnar la presencia misma de Dios en la tierra. Para esta gente lo que Jesús hace y lo que dice prácticamente es estar construyendo el reino de los cielos aquí. Se plantea, por tanto, un conflicto intrajudío entre el judaísmo fariseo y el judaísmo mesiánico. ¿Verdad? Y entonces podemos ver que y vean qué difícil, ¿verdad? O qué situación estaban viviendo esa comunidad, que los problemas externos que la comunidad está teniendo no son cualquier problema, es el imperio mismo, son sus legiones, es su organización militar, ¿verdad? O sea, no es cualquier cosa, y un imperio que es conocido por su violencia, ¿verdad? Bueno, prueba de esto es la forma en que murió Jesús, ¿verdad? Entonces, un imperio que se hacía sentir por medio de la violencia, y aún así dice Mateo que su comunidad, aunque estos problemas externos eran muy fuertes, los problemas más fuertes los tenían a nivel interno, que son estos que estamos detallando, ¿verdad? La comunidad dividida, unos jalando para un lado y otros jalando para el otro, y no ponerse de acuerdo. Entonces, al final pues deciden, ¿verdad? Ya vimos que esa es la decisión que toman, de seguir a Jesús y abrirse a los otros, pero no fue fácil. A veces uno idealiza, o hace muy romántico, ¿verdad?, las relaciones o la forma en que se organizaron las primeras comunidades, y no fue así. Ya hemos visto con Mateo que costó muchísimo, y Mateo no decora a su comunidad, sino que la presenta como lo que es, una comunidad dividida, una comunidad donde hay luchas de poder, una comunidad donde la gente quiere obtener puestos de prestigio, ¿verdad? Ser los primeros. Y para seguir a Jesús eso no es lo importante. Ya hemos visto que es estar al servicio, más bien estar a la entrega de los otros, estar a favor, ayudando al que más lo necesita, incluyendo a las personas más desprotegidas, a aquellos que tienen la vida amenazada. Pero siempre en los grupos hay este tipo de divisiones, ¿verdad? Lo hemos vivido, yo creo, todos y todas en nuestros grupos, en nuestras reuniones de amigos, incluso en la familia, muy doloroso, pero se da, ¿verdad? Todas estas ansias de poder, todas estas envidias, todos estos celos, ¿verdad? Porque se pierde el norte de que el proyecto es de Dios y que nosotros somos simples servidores. Y por eso se dan estas competencias, ¿verdad?, tan terribles. Y entonces Mateo, ¿cómo nos cuenta que el problema interno era aún más serio que los problemas externos que estaba teniendo, que no era cualquier cosa, que era el mismísimo imperio romano? Entonces eso también que nos sirva de reflexión para ver cómo estamos nosotros relacionándonos en nuestros grupos, en nuestras familias, en nuestros ambientes de trabajo o de amigos, ¿verdad? Entonces eso es muy importante, que nos sirva a nosotros también como espejo para autoanalizarnos y cambiar de actitudes, ¿verdad? Así es. Ok, entonces vamos a la
quinta pregunta, que dice, ¿cuál es la expresión de la ley que solamente se dice en Mateo y cuál es la propuesta de Jesús sobre la ley? La expresión que solamente la encontramos en el Evangelio de Mateo es: yo no he venido a abolir la ley ni los profetas, he venido para llevarla al cumplimiento, vine a darle su plenitud. Jesús le va a dar una reorientación total a la ley. Jesús no dijo que la ley no fuera buena, hace que la ley dé vida para tocar a la gente. La ley que Jesús va a promover es una ley que va encaminada al espíritu de vida, está hecha para el ser humano. Claro, muy bien. Recordemos que la ley, desde el principio, cuando Dios se la entregó a Moisés, ¿verdad? Fue para dar vida. Era para dar vida, para que las personas pudieran respetarse, para superar la ley del talión, ¿verdad? Entonces, pero el problema es que con el pasar del tiempo, aquella ley que fue dada para dar vida, fue manipulándose por ciertas personas, por ciertas autoridades religiosas, y fue siendo, en vez de una luz o una esperanza para la gente, palabras de vida, que eso es lo que significa mandamientos, palabras, se convirtieron en una ley que oprime, una ley que más bien provocaba la muerte, porque eran demasiadas ya las normas, ¿verdad? Entonces ya la gente no tenía libertad. Aquella ley se había convertido en un sistema de opresión, pero no por la ley misma, sino la forma en que se interpretó y se manipuló por ciertas autoridades religiosas, ¿verdad? Entonces por eso dice aquí que Jesús no viene a abolir la ley, viene a darle otra manera de verla, la que desde el principio dio Dios, que era para dar vida, ¿verdad? Y algo muy importante es recordar, como hemos ido viendo durante todos estos videos, que hay frases o textos que solo son de Mateo. Vimos algunas parábolas que solo son de Mateo en los videos anteriores. Ahora estamos aprendiendo que hay una frase importantísima como esta que acabamos de leer: yo no he venido a abolir la ley ni los profetas, he venido para llevarla a su cumplimiento, que solo es de Mateo. Entonces cuando digamos esta frase pensemos, esa frase es solo de Mateo. Ya ahí ya estamos creciendo en nuestra fe, formándonos, ¿verdad? Exacto. Bueno, ya para ir terminando, la última preguntita, la número 6, dice, en el capítulo 23, cuando Jesús dice, a nadie llamen Padre, pues uno solo es el Padre, el del cielo. ¿A quién va dirigida la crítica y cómo la reorienta Jesús? Dice que la crítica va dirigida al emperador. A este se le llamaba el padre de la patria. El emperador, como padre universal, era el que daba vida y daba muerte. El que disponía qué ciudad se mantenía en pie y qué ciudad había que derribar. Por conveniencia, ¿verdad? ¿Qué cultura aniquilar o qué cultura promover? El emperador, como el padre de la patria, tenía en sus manos el destino de toda la humanidad. Y cuando Jesús está diciendo esto, está haciendo una crítica a ese padre de la patria. ¿Verdad? Vean qué fuerte. Ese es un falso padre porque está usurpando un lugar que no le corresponde. Es el Padre de los cielos que hace caer la bendición sobre la gente buena y no tan buena. El Padre que provee. No le des tu fidelidad al imperio. Ustedes tienen el Padre que está en los cielos, y con esta idea entra en una relación filial más personal entre el Dios de Israel y el Dios de la comunidad. Ya no es entonces el Dios lejano, ya no es el Dios del miedo, ahora es un Dios que se le puede llamar papá o Abba, ¿verdad? Como Jesús se refirió en términos arameos. Y podemos ver acá algo muy bonito, ¿verdad? Que esa relación de Jesús con su Padre no solo se la dejó él, ¿verdad? Sino que él la quiso transmitir a los que tenía a su alrededor, ¿verdad? Como diciendo, mi Padre, que también es su Padre, ¿verdad? Es un Dios universal, no es un Dios solo exclusivo solo para unos, ¿verdad? O para otros, sino que es un Dios para todos y todas. No hace exclusión ni de raza, ¿verdad?
ni de género, ni no hace divisiones, ¿verdad? Más bien Él quiere que todos sus hijos vivan en armonía. Entonces podemos ver esta relación de Jesús con su Padre, ¿verdad? Tan bonita, y que Él no solo se la dejó para Él, sino que la compartió. Y algo muy importante, porque esa es la novedad de Jesús. Recuerden que el Dios de Israel era el innombrable. A Dios no se le podía nombrar, y era un Dios lejano, ¿verdad? Un Dios al que se le tenía que tener miedo porque castigaba. Desgraciadamente todavía hemos heredado mucho de eso. Por eso estas formaciones son importantes, para ir dejando esos esquemas y valorar precisamente la novedad de Jesús. Porque eso fue lo que Jesús nos enseñó, solo que creo que todavía no lo hemos aprendido. Un Dios que es Padre, que es misericordia, que es amor, que es el papá de todos y todas, que no hace exclusión, ¿verdad? Y que es tan cercano que uno le puede llamar papá. Entonces pasa de aquel Dios castigador a un Dios que es amor. Y de aquel Dios lejano a un Dios cercano que está con nosotros, dice Mateo. Está en nuestra comunidad, el Emmanuel, el Dios con nosotros, está dentro de la comunidad, en la comunidad y en cada una de las personas, dentro de nosotros, dentro de cada uno de los que pertenecen a nuestra comunidad. Entonces, qué belleza ver, ¿verdad? Porque esto es otra, digamos, como habíamos hablado de los títulos que se le dan a Jesús, ¿verdad? En las primeras preguntas. Y ahora esta es otra forma de darle a aquel, porque lo importante era el emperador, el pater, el padre de la patria, a quien había que agradecerle todo, porque era el que tenía el poder absoluto. Y entonces Mateo dice, no, el poder absoluto es Dios, papá, el Abba, el Dios que Jesús nos mostró, el Dios que Jesús nos enseñó, el Dios que Jesús vivió y que nos hereda. Entonces también esto que nos sirva para reflexionar, ¿qué imagen de Dios seguimos teniendo nosotros? La imagen del Dios que castiga, que dice que esta pandemia es culpa de Él, o que Él la provocó, porque como nosotros somos tan pecadores nos mandó un castigo, o el Dios que no quiere eso para nosotros, el Dios que está con nosotros acompañándonos en medio del sufrimiento y de la incertidumbre, del miedo, de la inseguridad. Él está con nosotros dándonos fuerza para seguir el camino, ¿verdad? Para poder llegar a un buen norte, para poder superar esta situación. Pero Él no mandó este castigo, ¿verdad? Sí. Es el Dios que acompaña. Esta situación la estamos viviendo por nuestra irresponsabilidad como seres humanos, que no supimos cuidar la madre tierra, que fue algo que nos dio también el Señor y nos lo dio y todo era bueno, pero nosotros la hemos violentado, ¿verdad? La hemos agredido, como hemos visto en otros videos y en los talleres, y estamos viendo las consecuencias de esa irresponsabilidad, pero no es castigo de Dios, es consecuencia de nuestras malas acciones. Y cómo es la lógica de Dios, ¿verdad? Tan diferente a la lógica nuestra. Cómo la expresamos nosotros como seres humanos, ¿verdad? La de Él es totalmente diferente, porque dice es un Dios que provee, ¿verdad? Dice que hace llover para buenos y para malos, ¿verdad? Entonces, exacto, y uno dice, pero ¿por qué? No es justo, ¿verdad? Di que llueva solo para los buenos, los malos de ahí son malos, ¿verdad? Pero eso no es, esa es la lógica nuestra, ¿verdad? Y la justicia nuestra. Exacto, pero Dios no, o sea, Dios no actúa así, ¿verdad? Dios es un Dios misericordioso, es un Dios, ¿verdad? Que incluso hasta esos, ¿verdad? Que nosotros decimos que no se lo merecen, para Dios no, o sea, no es así. Entonces, también nosotros deberíamos de reformular esta imagen de Dios, ¿verdad? Como decía Gis, que hemos heredado mucho, ¿verdad? Porque incluso nos atrevemos a decir, sí, no, ¿verdad? Tiene derecho, exacto. Este es bueno, este es malo. Este se salva, este se condena. Exacto, entonces, o sea, es vernos nosotros qué imagen de Dios estamos dando, ¿verdad? En medio de esta pandemia, en medio de este confinamiento, qué imagen de Dios estamos representando. Será la misma que Jesús nos enseñó, ¿verdad? Entonces,
cuestionarnos, ¿verdad? La palabra nos tiene que cuestionar. Claro, y eso se tiene que reflejar en las relaciones que tenemos, como ya dijimos, en nuestra familia, en nuestros grupos, en todos los ambientes donde nos desarrollemos, el trabajo, ¿verdad? Todo. ¿Realmente somos nosotros esa imagen de Dios misericordioso o somos la imagen del Dios castigador? ¿Verdad? Entonces, bueno, ahí les quedan las preguntas para que ustedes sigan reflexionando con respecto a esto, darles las gracias, ¿verdad? Ya por hoy terminamos el video de esta semana, pedirles que por favor sigan participando en los grupos porque el sentido comunitario es muy importante. Recuerden que esto es lectura popular y comunitaria de la Biblia, no se llama lectura popular e individual de la Biblia, ¿verdad? Entonces, la idea es que participemos, que respondamos, porque nos enriquecemos. Primero, el estar contestando las preguntas para nosotros en la casa, ya eso es parte de la formación, pero se aprende y se enriquece más cuando compartimos nuestras respuestas con el grupo y escuchamos o leemos las respuestas de los demás, ¿verdad? Y entonces se van complementando. Entonces, nuevamente la invitación a seguir participando, a enriquecernos para ir juntos y juntas aprendiendo en el camino, porque acá todos estamos aprendiendo, ¿verdad? Entonces, y recordarles que por favor sigan cuidando, que sigan cuidando sus familias, que sigamos las normas de higiene, que sigamos tomando en cuenta todas las recomendaciones que nos dan, porque es para nuestro bien. Sí. Y entre más rápido o entre más nos cuidamos, más rápido podemos salir de esta situación y podemos de nuevo reunirnos a compartir la palabra ya en forma presencial. Así que estén bien, que Dios los bendiga y nos vemos pronto. Chao, ánimo. Chao, que estén bien. Gracias.